Antes de empezar, quiero pediros disculpas. Lo que dura un café empezó siendo un proyecto que consistía en una conversación. Y una conversación no tiene cortes. Una conversación empieza y termina y no se quita nada entre medias. Este programa no se editan las preguntas, no se quitan las respuestas que no me agradan, simplemente es una conversación en la que dos personas hablan. Se graba y yo os la enseño. Sin embargo, este episodio ha ocurrido algo que me ha obligado a tener que cortar parte de la conversación. No es que haya habido nada fuera de tono ni nada, ha sido simplemente un fallo técnico. Por razones que no llego a comprender, parte de la conversación no fue grabada, por lo que no puedo ponerla simplemente porque me es imposible. Esa grabación, ese clip de audio no existe, pero sin embargo considero que la conversación es verdaderamente interesante y que realmente os va a gustar, por lo que he decidido subirlo a pesar de que la conversación no esté completa. El futuro de Europa es incierto. Mientras grabo esto, por ejemplo en Reino Unido, se está votando al Parlamento Europeo. Aunque es posible que tú estés escuchando esto después de las elecciones, yo a día de hoy desconozco los resultados. En unos días sabré qué dirección ha tomado Europa, pero hasta ahora solo puedo hipotetizar. Pero sin pillarme demasiado los dedos, sé que habrá dos temas centrales: Brexit y euroescepticismo. Y es que las estadísticas dan cerca de un tercio de los votos a las posiciones euroescépticas, posiciones lideradas por Le Pen y por Salvini. Para hacer frente a estas posiciones euroescépticas, la Unión Europea está intentando alejarse de esta imagen de conglomerado de burócratas de traje y está haciendo grandes esfuerzos para mostrar una cara más humana y cercana. Es precisamente por esto por lo que hoy ha venido a disfrutar un café con nosotros Sandra Arévalo. Sandra es voluntaria de la campaña del Parlamento Europeo Esta vez voto y vocal de prensa en la organización Equipo Europa. Y una vez dicho esto, hablemos, que falta nos hace. Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos a Lo que dura un café. Pues Sandra Arévalo, bienvenida a Lo que dura un café. En primer lugar, quería hablar directamente de las elecciones europeas, que son en unos pocos días cuando estamos grabando esto. Pero a mí me da la impresión de que las elecciones europeas han sido totalmente ensombrecidas tanto por las elecciones generales como por las elecciones municipales y autonómicas y demás. Da la impresión de que las elecciones al Parlamento Europeo han pasado como un segundo plano y que no interesan demasiado al ciudadano. ¿Por qué piensas que es esto? Sí, bueno, lo primero quería agradecerte la invitación por estar aquí, porque me parece muy importante divulgar todos los temas europeos, que al fin y al cabo es a lo que yo intento un poco dedicarme. Efectivamente, por desgracia tienes razón, las elecciones europeas siempre han sido esa cara de atrás que nadie quiere ver de las elecciones entre las generales, municipales y todo tipo de elecciones que hay, siempre suele ser en la que menos participación hay. Por un lado, es verdad que son cada 5 años y no sé si quizá eso hace algún efecto a la hora de que la gente se olvide de ellos, pero es como que hay mucho desconocimiento. En las pasadas elecciones, que fueron en 2014, hubo solo un 43% de participación, lo cual es una cifra muy muy baja, y entre los jóvenes solo el 27%. Entonces, yo personalmente creo que uno de los motivos por los que hay muy baja participación es porque hasta ahora no ha habido una cercanía o un enfoque correcto para dar a conocer estas elecciones y para, pues, al final aumentar la participación de voto, pero sinceramente sí que creo que este año va a cambiar y que todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos meses pues va a servir para algo. O sea, a mí me da la impresión, ¿no?, que el futuro de Europa ahora mismo, como lo vemos unos días antes de las elecciones, es bastante incierto, ¿no? Porque hay un bloque, el famoso bloque euroescéptico, ¿no?, muy fuerte, que sin saber los resultados a día de hoy podemos apostar que van a tener un número de votos significativo. Y me parece muy interesante esto que hablas de la cercanía con el votante, porque a mí me da la impresión que muchas veces se ha presentado la Unión Europea
como al ciudadano como una especie de conglomerado enorme de burócratas que trabajan en favor de élites políticas y económicas y como son como una especie de nube que están por encima de todos, que no tienen cara, que no tienen una representación política de tú a tú con el ciudadano. Y lo que me parece especialmente complicado es cortar esta relación entre la Unión Europea y los ciudadanos. Sí, a ver, es verdad que siempre se ha concebido tanto el Parlamento Europeo como la Comisión, todas las instituciones, como una especie de élite gubernamental que está lejana allí en Bruselas, en edificios grandes e imponentes, ¿no? Pero yo creo, sí es verdad que ha sido uno de los defectos, digamos, de algún modo, de las instituciones europeas, pero creo que en este último año es verdad que se está intentando cambiar muchísimo, radicalmente casi, esa imagen. Ahora vemos que los propios eurodiputados o muchos cargos del Parlamento que están, o sea, en cargos de funcionariado o administración, manejan sus redes sociales perfectamente para acercarse directamente con el ciudadano, para responderle, para escuchar las propuestas que tenga y no solo eso, sino que toda la campaña de Esta vez voto, que es donde yo participo, al final yo misma no soy nadie importante en Bruselas, simplemente soy una ciudadana más y sí que puedo involucrarme. Entonces creo que esto está cambiando de verdad y que cada vez se está destruyendo esa imagen de imponencia y que se está viendo a Bruselas como una institución más que al final trabaja por y para los ciudadanos de toda Europa, que es lo que venimos a hacer. Me da la impresión muchas veces que, digamos, la sombra de la Europa de los recortes, la Europa de la famosa troika y tal, está muy presente por encima. Al fin y al cabo, la gente tiene televisión y ha visto cómo en la última década, por ejemplo, a Grecia se le ha, de alguna forma, desposeído de su soberanía nacional en el sentido de los ciudadanos votaron una cosa y luego no se pudieron hacer porque al final estaba Europa detrás diciendo tienes que limitarte a lo que nosotros te estamos pidiendo. Y yo entiendo que en cierta manera muchas personas le hayan cogido cierto resquemor a la Unión Europea viendo que es esta especie de, como hemos dicho antes, monstruo burocrático que parece desposeer de soberanía al pueblo, a una nación, ¿no? Sí, es verdad que, a ver, todo hay que reconocerlo, los últimos años no han sido los mejores para Europa. Hemos tenido la crisis de refugiados, todo el tema del Brexit, un montón de aspectos que no han beneficiado. Pero también quiero resaltar que muchas veces solamente se ve lo malo y que hay muchas otras cosas que Europa hace bueno, especialmente la Unión Europea hace por nosotros que no se ven o no se resaltan porque quizá los políticos nacionales se cuelgan la medalla como título propio, ¿sabes? Siempre se suele decir, no, esto me lo impone Bruselas, pero cuando Bruselas te impone algo positivo nunca dices que viene de Bruselas, siempre dices que lo has conseguido tú o tu partido desde tu país. Entonces sí que es verdad, pero lo que tú dices, pero yo creo que haciendo un poco de balance, pues en este caso acatar todos los consejos o directivas o órdenes que se dictan desde Bruselas porque al final se hace para el beneficio de todos. Mira, me gustaría hablar un poquito sobre lo que has dicho de la división entre los políticos supranacionales, digamos, los políticos en la Unión Europea o los tecnócratas, digamos, todas las personas que forman parte de las instituciones europeas y los políticos nacionales, porque una cosa que me ha parecido muy curiosa durante esta campaña para las elecciones europeas ha sido como he visto repetido una y otra vez a políticos de un lado y de otro de diferentes países decir que ellos van a ir a Europa a defender los intereses de su país, a defender los intereses de España en el Parlamento, cuando, tal y como lo entiendo yo, el Parlamento no debería servir para eso. No deberían estar para defender los intereses de cada país, sino para defender los intereses de la Unión Europea como concepto. Lo puedes considerar un concepto más abstracto o más preciso, pero al fin y al cabo no debería haber
digamos, nacionalidades dentro de ese Parlamento, ¿no? Efectivamente, yo no tengo oportunidad de hablar con estos políticos que nos referimos a euroescépticos, Salvini, Orbán, etcétera, pero si pudiera, desde luego que les diría que el Parlamento Europeo no está para eso. El Parlamento es un lugar para dialogar, para ayudar o cohabitar simplemente de manera pacífica con el país vecino, o con el país que no es tu vecino de frontera, pero sí es tu vecino en Europa, al fin y al cabo. Y todo lo que se negocia o se habla simplemente en el Parlamento Europeo es para el beneficio de todos, y no es un lugar para defender tus intereses propios e intentar atacar o sobreponerte al resto. Para eso no está el Parlamento Europeo, ni la Comisión Europea, ni mucho menos el Consejo. Entonces, a mí sinceramente me da mucha pena todos los partidos euroescépticos que pretenden adentrarse en el sistema europeo para intentar destruirlo desde dentro. No sé muy bien si esa es su estrategia o qué pretenden hacer, pero es verdad que muchas encuestas han determinado que casi hasta un tercio del Parlamento podría estar ocupado por fuerzas euroescépticas, y realmente no creo que deban estar allí, o bueno, si quieren estar allí tienen todo el derecho, son partidos políticos que se han presentado y que habrán obtenido sus votos, pero no me parece el lugar correcto para realizar este tipo de estrategias. Sí, desde luego. A mí yo he reflexionado mucho sobre esto, sobre qué interés tiene un partido euroescéptico de ser parte de el proyecto europeo. De hecho, a mí me fascina cómo Salvini, un euroescéptico confeso, ha manifestado en varias ocasiones que él aspira a ser presidente de la Comisión Europea. Y yo, de cierta forma, creo que he llegado a la conclusión que esto puede tener mucho que ver con el Brexit, más en concreto con el fracaso absoluto que ha sido el Brexit. Creo que muchas posiciones euroescépticas han visto a la Unión Europea tal y como es a día de hoy como una especie de prisión, porque no podemos salir, esto es una cárcel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se han unido todas las fuerzas euroescépticas, algo que no es tan común porque generalmente posiciones reaccionarias de derechas tienden a no llevarse muy bien con posiciones reaccionarias de derechas de otros países. Y lo que han conseguido es unirse, yo creo, son un caballo de Troya para reventar la Unión Europea desde dentro si pueden, y una vez reventada ya salir de ella. Sí, yo creo que el Brexit, bueno, en primer lugar ha sido un caos total y bueno, y hasta ahora lo sigue siendo porque efectivamente siguen sin salir. El problema es que este tipo de cosas no son sencillas ni mucho menos, y claro que se puede, un Estado miembro claro que puede renunciar a formar parte de la Unión Europea, pero es un proceso lento y largo, y cuando no se consiguen los apoyos necesarios o no se lleva a cabo por las medidas que están determinadas en los tratados constitutivos, es mucho más difícil. ¿Cuál es el problema con el Brexit? Bueno, lo estamos viendo, que May no consigue los apoyos necesarios, que hay mucho revuelo, que se quiere un segundo referéndum porque hay población que ahora no se quiere salir. Entonces es todo un revuelo. Se puede ver desde dos puntos de vista. Puedes verlo desde el que tú has comentado, de que los euroescépticos lo ven como una prisión de la que no se puede salir, o puedes verlo de la manera en la que yo sinceramente lo veo, que es que si te sales de la Unión Europea no es para mejor, es siempre para peor, y al final se desencadenan una serie de hechos que están llevando como a una serie de inestabilidades en el Reino Unido. Por lo menos yo, que tengo contacto con jóvenes que viven en Reino Unido y otros que son de Reino Unido y que no viven allí, pero tienen su familia y todo allí, y siempre me comentan que ellos no se quieren salir, que no ven el beneficio a estar fuera de la Unión, y quizá sí que van a participar al final en estas elecciones europeas. De hecho, es hoy cuando se realiza la votación, el 23 de mayo. Sí. Y yo sí que espero que la participación allí haya aumentado, porque como en el referéndum del Brexit mucha gente no votó y ahora se arrepienten de no haberlo hecho, especialmente la población joven, pues sí que tengo esa esperanza de que en estas elecciones europeas demuestren que quieren permanecer y que aumente esa participación
de voto, demostrando de alguna manera que quieren permanecer. ¿Piensas que una alta participación en estas elecciones europeas podría forzar en cierta manera un segundo referéndum? Creo que podría ser un aliciente, sí lo creo. Y el problema, yo creo, comentado antes, no es tanto que al salir de la Unión Europea es a peor, sino que llevan 2 años y medio, 3 años Sí. que ni contigo ni sin ti. Exacto. Que intentan salir pero no pueden salir y es un jaleo, y por eso digo lo de que las posiciones euroescépticas lo pueden entender como una prisión, en el sentido de si nos queremos ir no vamos a poder, o no vamos a poder como nosotros queremos. Mira, estos en Reino Unido les está yendo absolutamente fatal, entonces vamos a destrozarla desde dentro. Lo que es evidente es que vamos hacia un cambio de era total, ¿no? Con una progresiva debilidad del famoso eje franco-alemán, ¿no? Con Angela Merkel despidiéndose del partido durante los próximos años, con una notable debilidad de Macron y de Francia, sobre todo con la crisis de los chalecos amarillos que partidos como el partido de Le Pen han utilizado a su favor. Pues eso, vamos a una posición un poco de incertidumbre con esta debilidad, mientras se fortalecen las posiciones euroescépticas. ¿Tú piensas que, digamos, los eurófilos han encontrado dificultades en crear un contradiscurso contra los euroescépticos? Pues yo la verdad es que no lo pienso. Pienso que este año más que nunca, bueno, entre estos 2 últimos años, 2018 y 2019, han sido años clave para los eurófilos, entre ellos yo misma me incluyo, porque creo que sinceramente sí que está teniendo mucha eficacia la campaña, que estamos llegando a mucha gente. Antes había, es verdad, un gran desconocimiento sobre todo lo relativo a Europa, no solo ya temas de puedes hacer el Erasmus, puedes, cosas así que todo el mundo conoce, sino también pues mismamente la fecha de las elecciones europeas, nadie se la sabía, y gracias a la campaña pues simplemente con infografías, con redes sociales, con un montón de herramientas que antes no se utilizaban y que ahora estamos llevando a cabo, creo que sí que se ha mejorado bastante en ese aspecto. Hola, queridos oyentes, simplemente interrumpo la conversación porque aquí es justamente donde, como os he comentado previamente, se corta por motivos técnicos la conversación, y simplemente quería comentar un poco qué se habla en este trozo que falta, porque creo que es importante simplemente para entender un poco el contexto. No voy a entrar en detalle. Lo que sí que he pensado es quizá los temas que se tratan en este espacio que ha desaparecido, quizás sean interesantes. Entonces, si por alguna razón tuvieseis interés en que se profundizara en estos temas, buscaría la forma de volver a contactar con Sandra para una segunda parte de este episodio, o quizá con otra persona para hablar un poco más en detalle sobre estos temas. Sobre lo que se habla en este fragmento que falta es fundamentalmente de 2 cosas. En primer lugar, de la posible o la aparente desaparición de un eje izquierda-derecha en el Parlamento Europeo en pos de un eje eurófilos euroescépticos, y charlamos un poco sobre las posibilidades y el futuro del Parlamento Europeo en este sentido, dado que todo apunta a que durante por lo menos los próximos 5 años el eje principal de alianzas va a ser más bien en torno al euroescepticismo, o no, más que en un espectro ideológico clásico como es el izquierda-derecha. Y en segundo lugar, de lo que hablamos es sobre la posibilidad de reforzar la Unión Europea. Me explico. La posibilidad de crear un federalismo europeo o un ejército europeo. Y una vez dicho esto, no interrumpo más y sigo con la conversación. Sí, justo, de hecho, Monnet llegaba a decir que no habría nunca una paz en Europa mientras hubiese, digamos, mientras los estados se construyesen para una base soberana. La cita era algo así, ¿no? Él defendía a capa y espada el federalismo europeo, los famosos Estados Unidos de Europa, y es una postura que cada vez he visto más, ya sea en artículos, ya sea en medios de comunicación, en redes sociales, como una forma de
no nos podemos quedar a medias. Para acabar con los euroescépticos hay que ir a tope y construir un nuevo Estado que sea los Estados Unidos de Europa, o llámalo como quieras. Sí, bueno, yo como te comentaba, no creo, o sea, hay muchas cuestiones en las que coincido con Monet y con cualquier europeísta profundo, pero llegar hasta el punto de un federalismo europeo, de una paneuropa o unos Estados Unidos de Europa en las que el Estado no tenga ni una sola competencia por sí mismo, no considero tampoco que sea el punto adecuado. Podríamos decir así de forma objetiva que este proyecto de la Europa federal y tal más o menos murió en 2004, cuando no terminó saliendo la famosa Constitución Europea y se dio un paso hacia atrás y se vio hacia dónde podía ir este proyecto europeo, ¿no? Ahora hay movimientos como el Movimiento Democracia por Europa 2025 que busca reconstituir la Unión Europea, en el sentido de decir, bueno, igual tenemos que hacer autocrítica, anular todos los tratados constitucionales que tenemos ahora y hacer una nueva Unión Europea, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto de todos los tratados que hay hasta ahora, anularlos y hablar de nuevo y reconstituir una nueva Unión Europea? A ver, yo considero que todas las reformas son siempre positivas, en el sentido de que hay que, una ley o una constitución siempre hay que adaptarla a la situación contemporánea, es decir, una ley de 1950, por ejemplo, no puede aplicarse a la sociedad de 2009 porque los tiempos cambian, la sociedad evoluciona, entonces sí que hay que tener en cuenta que siempre hay que estar abiertos a las reformas, pero tampoco creo que haya que dejar atrás todo lo que hasta ahora se ha logrado y se ha construido, porque firmar un tratado o que todos los países miembros se pongan de acuerdo en la redacción de un tratado es muy complicado, y si de repente de la noche a la mañana eso desaparece, no sé si realmente son conscientes de que redactar un nuevo tratado empezando desde cero no solo llevaría mucho tiempo, sino también un esfuerzo y un desgaste que no creo que sea beneficioso. Creo que siempre hay que tener en cuenta todos los pasos que ya se ha dado y tener en cuenta pues las décadas pasadas, todos los avances, las leyes, los tratados que se han llevado a cabo. Siempre hay que tenerlos en cuenta. A mí me da un poco la sensación de que, a pesar de que se intenta y se progresa en cierta manera hacia una Europa como una, a día de hoy existen 4 Europas diferenciadas. En lugar norte, sur, este, oeste, hay una clara diferenciación desde modelos económicos a cultura. Hay una diversidad muy grande en todos los sentidos, no solo cultural, sino en modelo económico, en tasas de paro, en tasas de escolarización, etcétera, etcétera. ¿Cómo avanzamos para unificar todo esto? A ver, es verdad que hay mucha diferencia entre todos los Estados miembros, pero yo no considero que eso sea malo. Creo que cada Estado debe diferenciarse de otro, es decir, que en los países del norte tengan un sistema educativo distinto a lo mejor al que se pueda tener en los países del este, no quiere decir que tengan ambos que cambiarlo y unificarlo y hacer todos lo mismo. Creo que la gracia y no sé, la magia un poco de Europa está en su diversidad. De hecho, el mismo lema lo dice, unidos en la diversidad. Entonces, creo que sí que hay que seguir siendo diferentes y teniendo cada uno ese rasgo que lo defina. Pero es verdad que en lo que tú comentabas, por ejemplo, en materias de paro, desempleo juvenil y tal, sí que eso sí que hay que unificarlo, y para eso para eso precisamente es para lo que sirve pues todas la Eurocámara, las sesiones en el Parlamento Europeo, las reuniones de los jefes de Estado en el Consejo, todas esas reuniones al final se hacen para avanzar y para progresar y para que cada uno ponga todo lo que esté en su mano y al final intentemos avanzar. Es verdad que es complicado porque al final somos 28 o 27 Estados miembros y no se hace de la noche a la mañana, pero si miramos simplemente si miramos este último siglo XXI, sí que
podemos ver en en los datos recogidos, por ejemplo, en el Eurobarómetro, que se está progresando poco a poco, evidentemente, pero se progresa. Por último, en el episodio pasado estuvimos hablando con un compañero, Iker Madrid, sobre la gente que no vota. Él defendía a aquellos que se abstenían de votar. Pues yo hoy quiero que tú, a los oyentes que nos estén escuchando, les intentes convencer de lo contrario, que les digas por qué tienen que votar el domingo. Vale, sí, estuve escuchando además a Iker, como tú bien decías, bueno, cada uno tiene un poco su opinión, ¿no? Pero yo soy de las que piensa que cada voto cuenta, absolutamente cada uno, ya sea de un partido o de otro. Si una persona tiene la mínima conciencia ciudadana y considera que está en el mundo para algo, para hacer algo, tiene que ejercer su derecho y su deber de votar. O sea, creo que todos tenemos que formar parte no solo del proyecto europeo, sino si vives pues en Rusia, pues del proyecto ruso, o en Estados Unidos del proyecto estadounidense, o en cualquier estado del país, o sea, del planeta, perdón. Creo que los ciudadanos deben ejercer su derecho y deber de votar, porque al final es la única forma de participar en la fiesta de la democracia, como algunos lo llaman. No, pero fuera de bromas, creo en serio, de verdad, que es muy importante ejercer el voto, porque es la manera para que todo progrese y para que al final estemos todos en una situación mejor. Vale, y por último, siempre pedimos al invitado, a la invitada, que recomiende un par de libros o autores que, digamos, hayan influenciado su forma de pensar en relación al tema concreto. No sé si tú traías algo. Vale, pues a ver, un libro que a mí me fascina, bueno, me fascina más bien el autor, pero uno de sus libros es Stefan Zweig, El mundo de ayer. Bueno, el libro se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo, y cuenta un poco toda su vida durante el pasado siglo XX, con la situación de la guerra mundial y todo, y ves un poco la perspectiva de un europeo, pero desde otro contexto histórico que no es el contemporáneo, como el que puedo vivir yo ahora en Europa, que solo veo ventajas y que confío ciegamente en Europa. Era una época en la que había que ser un poco crítico, y él lo era, pero de una manera fascinante, no sé, a mí me alucina este autor. Y luego Richard Kalergi también me encanta, y en su libro Pan Europa es uno de los primeros. Bueno, si se dice hoy en día que hay 4 padres de Europa, para mí Kalergi sería el abuelo de Europa, ¿no? Porque en su libro Pan Europa plantea pues todas las ideas que hoy en día se han desarrollado y que vemos como normales. Es decir, formar parte de una unión en la que se ceda parte de soberanía, en la que haya reuniones periódicas, pues todo lo plantea Kalergi, y me parece increíble la capacidad como de predicción un poco que tiene de proyectar ese proyecto europeo. Y luego una tercera idea, que no es un libro, pero que también me ha ayudado mucho en temas europeos, son todos los informes y cuadernillos y todas esas cosas que están al alcance de todos, pero que casi nadie sabe. Tú puedes leer, por ejemplo, el Libro Blanco, que es un informe que emite la Comisión Europea. Está al alcance de todos en Internet, en la web, y casi nadie lo sabe, pero es no solo se aprende un montón de ellos, sino que son las propias estrategias que la Comisión aplica. O sea, es que es directamente cuando se dice lo que hablábamos antes de que Bruselas está muy lejano, que no sabemos lo que pasa allí, es que todo está escrito en estos libros y tú los puedes leer, lo puede hacer cualquiera, y eso me ha ayudado un montón a informarme y a enterarme de muchos asuntos europeos. Pues Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, John, un placer. Como siempre, tenéis en las cajas de descripción los links a estos libros por si queréis echarlos un ojo y comprarlos, quizá leerlos, bueno, lo que se hace con los libros, ¿no? Y antes de terminar, quería pediros, como siempre, el único favor que os pido, y es que si os gusta el episodio, si de verdad habéis llegado hasta aquí y lo habéis disfrutado y os parece interesante, que lo compartáis en redes sociales, que se lo mandéis a vuestros amigos, a vuestra familia, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros compañeros de clase. Quizá os parece una chorrada, quizá incluso es una chorrada, pero
Realmente es la única forma que tiene esto, lo que dura un café, de crecer. Realmente no sabéis lo mucho que ayuda que una persona comparta con sus amigos, con su familia, en sus redes sociales el episodio. Con ello ayudáis a que esto pueda llegar a mucha más gente, que mucha más gente pueda escucharlo. Que mucha más gente pueda escucharlo significa mucha más gente viniendo aquí, mucha más gente participando, muchos más temas de conversación. Y tenemos que hablar, que nos hace falta. Y una vez que os he pedido esto, mi nombre es John Baldwin. Y esto ha sido Lo que dura un café. Nos vemos en el próximo episodio.